Ese estruendo se incrementaba cuando por el cabeceo la hélice cavitaba por la poca masa de agua que la separaba de la superficie, pues el barco iba a casi sin carga y además no transportaba lastre. Solo llevaban 4 camiones que habían cargado con plumas sobre cubierta. 6 días de navegación a través del Canal de la Mancha y el Golfo de Vizcaya, y finalmente llegaron a Lisboa. El estuario del Tajo, imponente en su extensión, los recibió. Ese río, que en Toledo cruza la ciudad como un curso de agua angosto y rápido, en su desembocadura es un enorme caudal que lentamente fluye hacia el Atlántico. Al cruzar la Torre de Belén, no pudo evitar pensar en Vasco da Gama, Fernando de Magallanes, Nicolás de Perestrelo y todos los grandes marinos que habían salido por esas aguas para descubrir y conquistar mundos exóticos. Una vez amarrado el barco al que iban a cargar con vinos portugueses, el capitán, que lo trataba con afecto y ya conocía su afición por la historia, le dio algún dinero como para que conociera la capital lusitana. Lo primero que visitó fue el centro de la ciudad, donde lo que más le llamó la atención fue el elevador de Santa Justa, que comunica la Baixa con el barrio alto. Como no contaba con suficiente dinero para pagar el pasaje, subió sus 45 agotadores metros por la escalera y pudo percibir la belleza de la arquitectura. Lisboa se mostraba como una ciudad con una enorme vida nocturna donde comenzaba a entretejerse un clima de intrigas producidas por las redes de espionaje que se movían entre sus calles, por ser la capital de un país neutral. Era evidente que en otra época había sido la sede de un poderoso imperio que ya estaba venido a menos. Al segundo día fue a Évora, donde frente al templo de Diana construido por los romanos en lo que llamaban provincia de Lusitania, se encontraba la Capilla de los Huesos. Allí no pudo evitar sentir repulsión por la cantidad de esqueletos e inclusive cadáveres disecados de hombres y niños que se exponían al público. Finalmente fue a Sintra a visitar el romántico Palacio da Pena y el Castillo de los Moros construido en el siglo X por los invasores musulmanes. Lisboa se mostró como un libro abierto que lo hizo distraerse de su nostalgia y lo acercó un poco más a su mundo natal, pues el portugués es bastante similar al latinoamericano por su temperamento e idioma. El río Xingu cargó sus bodegas con vino verde y zarpó rumbo al Atlántico para hacer una singladura directa hasta el puerto de Río de Janeiro. Antes de soltar amarras, el joven compró a un precio más que módico un pequeño gallo de Barceló a una vieja artesana que luego de regatear unos minutos se lo vendió. Preguntó por qué era tan importante esa figura para Portugal y le contaron que en una oportunidad un gallego que estaba recorriendo el Camino de Santiago fue acusado de robo y por ello condenado a la horca. Su última voluntad fue ver al juez para pedir clemencia. Este lo recibió mientras se disponía a comer un gallo asado. El condenado aseguró ser inocente y como prueba dijo que el gallo cantaría para atestiguar lo que él decía. El juez hizo caso omiso de su pedido y ordenó cumplir con la sentencia, pero en el momento en que estaban ahorcándolo, el gallo se levantó del plato y comenzó a cantar. Espantado, el juez corrió para detener la ejecución y con alivio para ambos descubrió que el nudo estaba mal hecho y el gallego se salvó. Nuevamente en alta mar, el capitán cambió al muchacho de lugar de trabajo y para continuar templando su espíritu, lo asignó a la cocina, que junto a las máquinas son los puestos donde los marinos sufren más la navegación. Como ayudante del cocinero peló cientos de papas, batatas, cortó zanahorias y lavó ollas y la vajilla que no había lavado en toda su vida. Allí la atmósfera de gases de combustible fue reemplazada por el vapor y los olores de los alimentos hirviendo, pero el calor era igual o peor que en su antiguo puesto. Como diría el refrán, salió de Guatemala para meterse en Guatepeor. 20 días de navegación en la cocina y una soleada mañana de comienzos de junio se desplegó ante ellos el majestuoso escenario natural de la bahía de Guanabara, con Río de Janeiro en su mejor expresión. Desde lejos lo deslumbró la silueta del Pan de Azúcar con su bondiño y la del Cristo Redentor del Corcovado, que llevaba solo 9 años bendiciendo la ciudad carioca.
Se vio tentado a recorrerla, pero la cercanía al hogar aumentaba la impaciencia por llegar lo más rápido posible. El capitán lo saludó con un fuerte abrazo, le volvió a dar algo de dinero y le deseó suerte. Esa misma tarde estaba en la carretera con la pequeña valija de cartón con que había salido de Copenhague. Solo había agregado a su equipaje el gallo de Barcelos y un abrigo más grueso que le regaló un cocinero uruguayo del barco, quien tenía conciencia del frío que se siente en junio en las tierras del Plata. Lo cargó un camionero bahiano que viajaba hacia Curitiba. Desde allí llegó a Foz do Iguazú con varios camiones, carros y automóviles. Entre ellos, el de un argentino muy agradable llamado David, que según dijo, estaba haciendo algunos negocios puntuales en la frontera. El hombre, enterado de la triste experiencia vivida por Cristian y de que hacía un par de días que no comía casi nada, lo invitó a almorzar y lo trató con una deferencia que parecía más de un pariente que de un circunstancial conocido. Hasta le regaló unos pesos para que pudiera continuar su viaje. En un bote cruzó el río y llegó finalmente a Argentina. Al hacer su ingreso en el puerto fronterizo de Puerto Iguazú, vio en la pared una foto de alguien que le resultó familiar. El cartel decía: David II Peralta, alias Mate Cocido, buscado, recompensa 10.000 pesos moneda nacional. A Cristian se le erizaron sus rubios cabellos cuando se dio cuenta de que el amable compatriota que lo había transportado hasta Foz de Iguazú no era otro que el famoso bandido rural. Pensó en dar parte a la policía de lo sucedido, pero su agradecimiento era tanto que prefirió guardar silencio y dejar que la justicia divina decidiera qué haría con él. Un par de años después, se enteró por los diarios que Mate Cocido había sido herido en un tiroteo en el Chaco, pero nunca se supo cuál fue su destino. En Posadas se embarcó en una chata de transporte y navegó el Paraná hacia Barranqueras. En el Chaco, desde donde otro camión lo arrimó hasta Villa Guillermina, principal asentamiento de la Compañía de Tierras, Maderas y Ferrocarriles La Forestal Limitada. El lugar era una curiosa simbiosis donde en medio del paisaje selvático se entremezclaban indios, criollos e ingleses rodeados por un escenario de construcciones típicamente británicas. Alojado en las habitaciones de servicio de la residencia del gerente de la empresa, Mr. Woodward, se dio su primer baño en tierra sudamericana y durmió en una cama. El hecho de hablar algo de inglés le abrió esa posibilidad. El británico le facilitó el viaje en tren hasta la ciudad de Santa Fe. Salió a la madrugada siguiente de Villa Guillermina, pasó por Intillaco, Vera, San Justo, Nelson y finalmente la capital provincial, desde donde otro camión que iba a San Francisco en Córdoba lo llevó hasta el cruce con la ruta que unía Rosario con Santiago del Estero, es decir, a orillas del pueblito de Angélica. Allí llegó a las 6 de la tarde del 5 de junio. El corazón no le permitió esperar. Empezó a caminar hacia el norte buscando hacer los 20 kilómetros que separaban ese punto del cruce de Susana, desde donde salía el camino que luego de poco más de 12 kilómetros llegaba a Estación Saguier, su casa. Lo levantó una volanta que llevaba fardos de forraje a una chacra 15 kilómetros hacia el norte. Los restantes 5 los hizo a pie, y a pie también recorrió los que separaban ese punto de su hogar. A la 1 de la mañana del 6 de junio de 1940, Christian Larsen fue recibido con una fiesta por sus perros que, a pesar del tiempo transcurrido, lo reconocieron enseguida. Golpeó la puerta de su casa y su padre, don Frederick, lo recibió con la sorpresa y la angustia de no saber nada de su hijo desde 2 meses atrás. Entretanto, muy lejos de allí, Dagmar y su familia fueron uno de los pocos judíos que lograron evitar el Holocausto. Debido a una política exterior muy bien implementada por el rey Cristian X de Dinamarca, la comunidad judía danesa pudo huir en su mayoría de la persecución nazi. La muchacha nunca olvidó a aquel estudiante argentino que despidió en el puerto de Friedrichshafen un sábado por la mañana. Christian tampoco logró olvidarla más. Escribió varias cartas a Copenhague, pero no recibió respuesta alguna ni información que le permitiera ubicar su paradero,
cosa común en tiempos de guerra. La empresa familiar creció y abrió oficinas en Buenos Aires. El hijo de don Frederick se hizo cargo de las mismas, para lo cual adquirieron un hermoso departamento en el barrio de Recoleta. 6 años después, más precisamente el sábado 28 de septiembre de 1946, un aún soltero Cristian se dirigió a Plaza Congreso. Pagó la entrada e ingresó en el hermoso y recientemente refaccionado Cine Teatro Gomón. Ocupó su butaca para ver Gilda, la célebre historia de amor con Rita Hayworth y Glenn Ford. Estaba concentrado en el adelanto de Duelo al Sol, que en pocas semanas sería estrenada en esa sala, cuando la linterna del acomodador lo encandiló para alumbrar el asiento a una persona que se sentó a su lado. Sintió un aroma agradablemente familiar que no logró distraer su interés por el film. Con el clásico The End, se encendieron las luces de la sala, volviendo a encandilarlo. Pero más encandilado quedó cuando giró su cabeza hacia la derecha y se encontró con los ojos de la persona que emanaba ese olor tan conocido. Increíblemente, era Dagmar. Estaba escrito que el futuro debía ser solo para ellos dos.